Etapa precardiogénica. La etapa precardiogénica es un periodo temprano del desarrollo embrionario, en el que se establecen los cimientos de la formación del corazón aproximadamente en un rango de 15 y 18 días después de la fertilización. El sistema cardiovascular aparece a la mitad de la tercera semana, cuando el embrión ya no puede satisfacer sus requerimientos nutricionales, por lo que en este periodo el disco embrionario adopta una forma piriforme y se constituye por las tres capas germinales, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Los futuros órganos están representados por grupos celulares denominados áreas. Las células cardíacas progenitoras son las que se encuentran en el epiblasto y estas se van a transportar para poder generar la estructura de un grupo celular con forma o figura de herradura, también llamada como campo. Las células cardíacas ubicadas ya en el epiblasto se encuentran cercanas al extremo craneal de la línea primitiva y luego estas se van a transportar por una línea hasta el interior de la capa visceral del mesodermo, de la placa lateral, en donde un grupo de células van a formar o van a tener una figura en forma de herradura. Entonces, la etapa precardiogénica se va a dividir en dos campos, el campo cardiogénico primario y el campo cardiogénico secundario. En el campo cardiogénico primario es el que está conformado por las células cardíacas, que son las que van a formar las regiones específicas de las aurículas y todo lo que viene siendo el ventrículo izquierdo del corazón. Mientras que en el campo cardiogénico secundario únicamente se va a formar el ventrículo derecho y el tronco de salida, es decir, el cono arterial y el tronco arterial, que son las cavidades de este campo cardiogénico secundario, por lo que la forma de la herradura cardiogénica entonces es el primer campo cardiogénico y este se va a considerar lo que es como una fuente celular tanto del miocardio como el endocardio, asimismo del tubo cardíaco primitivo y el segundo campo cardiogénico va a ser reconocido por una población celular ubicada en la parte caudal. Se deriva de las células para la formación de los atrios primitivos, que estos van a participar en el desarrollo de la porción de salida del ventrículo izquierdo. Luego, la población cefálica va a contribuir al desarrollo conotroncal, que formará la porción trabeculada y la porción de salida del ventrículo derecho, junto con el saco aórtico, la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Entonces, el sistema embrionario cardiovascular es y será la fuente celular del miocardio, endocardio y tubo cardíaco primitivo, porque es aquí donde se van a originar las aurículas, el ventrículo izquierdo, el derecho y la mayor parte de lo que es el ventrículo Durante el derecho. desarrollo embrionario, la región cardiogénica se encuentra inicialmente anterior a la membrana orofaringia y a la placa neural. Sin embargo, a medida que el sistema nervioso central crece y se extiende sobre esta región, el corazón y la futura cavidad pericárdica se desplazan hacia la región cervical y luego hacia la región torácica, debido al crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico del embrión. A medida que el embrión crece en dirección cefalocaudal y lateral, los primordios cardíacos se fusionan y el tubo cardíaco se dilata para formar el tracto de salida y las regiones ventriculares. El tubo cardíaco se conecta a la cavidad pericárdica a través del mesocardio dorsal, mientras que el mesocardio ventral no está presente. Con el tiempo, el mesocardio dorsal se degenera y se forma el seno pericárdico transverso, que conecta ambos lados de la cavidad pericárdica. El corazón queda suspendido en esta cavidad mediante los vasos sanguíneos en sus extremos craneal y caudal. Durante este proceso, el miocardio se espesa y se forma una capa de matriz extracelular llamada gelatina cardíaca, que separa el miocardio del endotelio. Además, se desarrolla el órgano proepicárdico a partir de células mesenquimatosas en el borde caudal del mesocardio dorsal. Estas células se multiplican y migran para formar el epicardio o pericardio visceral, que cubre el exterior del tubo cardíaco y es responsable de la formación de las arterias coronarias. Cavidades cardíacas primitivas. El tubo cardíaco tiene forma de herradura. Una vez formado, va a comenzar a presentar dilataciones en su estructura, que darán origen a las cavidades primitivas. Cada rama de la herradura está organizada en regiones que dan origen a los segmentos del corazón, que en sentido cefálico a caudal son 1. Tronco arterioso. Es el segmento más craneal y se encuentra en la parte más anterior del tubo cardíaco. El tronco arterioso dará origen a la aorta ascendente y al tronco de la arteria pulmonar, que son los principales vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo y a los pulmones respectivamente. 2. Bulbus cordis o bulbo arterioso. Se divide en dos partes. El cono arterial, también conocido como infundíbulo, el cual se convertirá en parte de las vías de la salida del corazón, y la porción trabeculada del ventrículo derecho, el cual se va a desarrollar como ventrículo derecho. 3. Ventrículo primitivo. Dará origen al ventrículo izquierdo, que es la cámara principal de bombeo del corazón. 4. Aurícula primitiva. Este segmento dará origen a las aurículas del corazón. Las aurículas son las cámaras superiores del corazón y se forman a partir de la aurícula primitiva. 5. Seno venoso. Es el segmento más caudal de las cavidades cardíacas primitivas. El seno venoso se forma a partir de las venas que drenan la sangre del embrión y se conecta a la aurícula primitiva. 6. Venas vitelinas. Conforme el embrión va a continuar creciendo y desarrollándose, estas cavidades cardíacas primitivas se van a remodelar y se van a dividir en las cámaras cardíacas definitivas, como los ventrículos y las aurículas, que se encuentran en nuestro corazón ya completamente formado. Al finalizar la cuarta semana, ya están presentes en el corazón todas las cavidades cardíacas primitivas y está totalmente establecida la circulación embrionaria y extraembrionaria. Desarrollo vascular. El desarrollo vascular de los vasos sanguíneos ocurre por vasculogénesis y angiogénesis. La vasculogénesis es aquella en que los vasos sanguíneos surgen por la coalescencia de angioblastos. Los vasos sanguíneos principales, como la aorta dorsal y las venas cardinales, se forman por medio de la vasculogénesis.
Tenemos la angiogénesis, que es en la cual los vasos sanguíneos brotan de otros existentes. El resto del sistema vascular se forma entonces por angiogénesis. La circulación sanguínea del embrión transcurre desde el ventrículo hacia el saco aórtico y los arcos aórticos para llegar a las aortas dorsales. En los embriones humanos, los arcos aórticos se forman en números de 6 pares, elementos que se modifican notablemente para participar en la irrigación de los derivados de los arcos viscerales, en especial de la faringe y laringe. Entre el día 22 y 26, el primer arco aórtico se forma cuando está desarrollando el plegamiento cefálico del embrión y la fusión de los tubos endocárdicos. El segundo arco aórtico aparece, se desarrolla con el segundo arco visceral y pierde su conexión con la aorta dorsal y la parte permeable persiste incorporándose al derivado del tercer arco para formar pequeñas ramas yoideas y la arteria del músculo del estribo. El día 27 la mayor parte del primer arco aórtico ha desaparecido. Persiste un segmento pequeño que da origen a la arteria maxilar. El segundo arco aórtico desaparece pronto. Las porciones remanentes son las arterias yoidea y del estribo. El tercer arco es de mayor calibre. El cuarto y el sexto arco se encuentran en proceso de formación. El sexto arco aún no se completa. La arteria pulmonar primitiva ya existe como una de sus ramas principales. En el día 28 de gestación, el tercer y cuarto arco aórtico aparecen. Al día 29 de la gestación, el primer y el segundo arco aórtico han desaparecido. El tercer, cuarto y sexto arcos son grandes. La región troncoconal se ha dividido y los sextos arcos tienen continuidad con el tronco pulmonar. El tercer arco aórtico constituye la arteria carótida común y la primera porción de la arteria carótida interna. El resto de la carótida interna es formado por el segmento craneal de la aorta dorsal. La arteria carótida externa es una rama ventral a nivel del saco aórtico, entre el primero y segundo arco aórtico. El cuarto arco aórtico persiste en ambos lados, pero su destino último difiere en cada uno de ellos. El lado izquierdo constituye parte del callado aórtico entre la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. El lado derecho constituye el segmento proximal de la arteria subclavia derecha, cuya región distal deriva de una porción de la aorta dorsal derecha y la séptima arteria intersegmentaria. El quinto arco aórtico es vestigial, nunca se forma o queda incompleto y luego involuciona. Y el sexto arco aórtico o arco pulmonar genera una rama importante que crece hacia la yema pulmonar en desarrollo. Al lado derecho, su extremo proximal se convierte en el segmento proximal de la arteria pulmonar derecha y al lado izquierdo, en el segmento distal, persiste durante la vida intrauterina y constituye el conducto arterioso y el segmento proximal forma la arteria pulmonar izquierda. Día 35 de gestación. El segmento de la aorta dorsal extendida entre los arcos aórticos tercer y cuarto en ambos lados del cuerpo desaparece, de manera que el flujo sanguíneo hacia el extremo cefálico se realiza ahora a través del tercer arco aórtico. El cuarto arco presenta un desarrollo asimétrico. Durante la cuarta y quinta semana del desarrollo se forman los arcos faringios, cada uno recibe su propio nervio craneal y arteria. El saco aórtico da origen a la aorta ascendente y a la arteria brachiocefálica. Las células de la cresta neural en cada arco faringio contribuyen al recubrimiento de los vasos sanguíneos del arco y también regulan los patrones que los definen. La división del tronco arterial por efecto de las crestas troncoconales separa el tracto de salida del corazón para constituir la aorta ventral y el tronco pulmonar y da origen a las astas derecha e izquierda, que derivan en la arteria brachiocefálica y el segmento proximal del callado aórtico. Entre la sexta y la séptima semana, el patrón vascular de los arcos aórticos se modifica, adoptando la disposición que conoceremos en el adulto. Este proceso de angiogénesis va en paralelo con el desarrollo del intestino anterior, de modo que algunos de los arcos aórticos se incorporan en los tejidos derivados del intestino anterior. La arteria subclavia izquierda se origina de la séptima arteria intersegmentaria izquierda. El arco pulmonar derecho pierde su conexión con la aorta dorsal y su porción proximal da origen al segmento inicial de la arteria pulmonar derecha. El arco pulmonar izquierdo permanece completo y su porción distal forma el ducto arterioso, mientras que su porción proximal forma la arteria pulmonar izquierda. Arterias vitelinas y umbilicales. Arterias vitelinas. Al inicio son una serie de vasos en par que irrigan el saco vitelino. Se fusionan de manera gradual y conforman las arterias del mesenterio dorsal del intestino. Arterias umbilicales. Al inicio son pares de ramas ventrales de la aorta dorsal. Se dirigen hacia la placenta en relación estrecha con el alantoides. Durante la cuarta semana, cada arteria desarrolla una conexión secundaria con la rama dorsal de la aorta, la arteria ilíaca común, y pierde su segmento de origen. Arterias coronarias. Derivan del epicardio que se diferencian a partir del órgano proepicárdico. Se ubica en la región caudal del mesocardio dorsal. Algunas células epicárdicas sufren una transición epiteliomesénquima, inducida por el miocardio subyacente. En el periodo fetal, las arterias umbilicales aparecen como la rama de mayor calibre de la arteria ilíaca interna. Después del nacimiento, la parte permeable de la arteria umbilical forma las arterias vesicales superiores y la porción obliterada constituye el ligamento umbilical medial. Orígenes del sistema venoso. Este sigue un complejo patrón caracterizado por la formación de redes irregulares. Con el desarrollo posterior del embrión, algunas de estas redes desaparecen o se modifican notablemente. Durante la quinta semana pueden identificarse 3 pares de venas principales, las cuales son las vitelinas, que llevan la sangre del saco vitelino al seno venoso. Venas umbilicales se originan en las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada al embrión. Y las venas cardinales, que drenan el organismo del embrión. Durante la quinta y séptima semana se forman varias venas. Las subcardinales, que drenan principalmente los riñones. Las venas sacrocardinales, que drenan las extremidades inferiores, y las venas supracardinales, que drenan la pared corporal por medio de las venas intercostales, encargándose de las funciones de las venas cardinales posteriores. Durante el segundo mes de desarrollo del sistema venoso del embrión, comienza a presentar modificaciones notables con la regresión asimétrica de numerosos colectores venosos. Venas vitelinas. Estas se forman en relación con el saco vitelino y el septum transverso. Drenan hacia el seno venoso. A medida que se desarrolla el hígado, los sinusoides hepáticos se conectan con las venas vitelinas.
Venas umbilicales. El crecimiento del hígado incorpora las venas umbilicales al sistema de los sinusoides hepáticos. Por último, venas cardinales. Estas venas forman inicialmente un sistema longitudinal simétrico conformado por las venas cardinales anteriores, que drenan la región cefálica del embrión, y las venas cardinales posteriores, que drenan la región caudal de él. Los defectos en los tabiques ventriculares se encuentran entre los defectos cardíacos congénitos más frecuentes. El defecto del tabique ventricular se localiza en las cámaras inferiores que bombean sangre. Estos orificios causan normalmente un cortocircuito izquierda-derecha de flujo sanguíneo, lo que significa que algo de la sangre que ya ha recogido el oxígeno de los pulmones pasa a través del orificio y vuelve a los pulmones. Este cortocircuito es ineficaz y el flujo adicional de la sangre a los pulmones puede provocar síntomas. Estos defectos pueden localizarse en distintas secciones de la pared que separan las cámaras inferiores del corazón. Algunos tienen una gran probabilidad de cerrarse por sí solos, mientras que otros no se cierran espontáneamente. Algunos síntomas de los defectos en el tabique ventricular pueden ser desde orificios pequeños que producen un soplo cardíaco pero sin síntomas a agujeros más grandes que causan síntomas a edad temprana. Los síntomas, debido a los defectos más importantes del tamaño del tabique ventricular, se suelen desarrollar cuando el bebé tiene entre 4 y 8 semanas de edad y consiste en una respiración rápida, dificultad para alimentarse, sudoración mientras comen y aumento lento de peso. Estos síntomas sugieren que el niño está desarrollando insuficiencia cardíaca. Si no se trata al niño, los efectos más grandes pueden sufrir infecciones pulmonares recurrentes y aumento de la presión en los vasos sanguíneos del pulmón, que al cabo del tiempo se convertirán en permanentes, lo que da lugar a numerosas complicaciones. En ocasiones, un defecto del tabique ventricular está bastante cerca de la válvula aórtica, como para afectarla. La válvula aórtica afectada puede comenzar a tener fugas, lo que generaría una regurgitación. Esta regurgitación, parte de la sangre que se bombea, circula de vuelta al corazón. Sin tratamiento, la regurgitación aórtica puede causar insuficiencia cardíaca. Incluso se debe de cerrar un defecto del tabique ventricular relativamente pequeño si está aumentando. Su diagnóstico puede realizarse a través de las sospechas, principalmente, que pueda tener el médico, y de ahí realizar los exámenes pertinentes, como las ecocardiografía, para confirmar el diagnóstico y determinar el tamaño y la ubicación del defecto y de cualquier aumento del tamaño de las cavidades cardíacas asociados. También puede realizarse la electrocardiografía. Incluso puede realizarse en lactantes, y esta puede mostrar signos de que una o más cavidades cardíacas han aumentado el tamaño. También pueden realizarse las radiografías del tórax, que pueden mostrar un corazón que ha aumentado de tamaño. En ocasiones, este tratamiento requiere de fármacos, un tapón u otro dispositivo especializado para ser insertado a través de un catéter o cirugía. Y el tratamiento depende del tipo y el tamaño del defecto y de si está provocando síntomas o no. Los niños con defectos del tabique ventricular de pequeño tamaño por lo general no requieren tratamiento. Sin embargo, algunos defectos del tabique ventricular más pequeños, localizados cerca de la válvula aórtica, pueden provocar que la válvula tenga fugas. Si ese es el caso, los médicos suelen hacer cirugías para cerrar el defecto del tabique y a veces reparar o reemplazar la válvula aórtica. Los lactantes con síntomas relacionados por el defecto del tabique ventricular moderado o grande pueden recibir en primer lugar tratamiento farmacológico. Estos medicamentos ayudan a aliviar los síntomas y permiten ganar tiempo para que el defecto del tabique ventricular se cierre por sí solo. Si los síntomas no se resuelven o el defecto del tabique ventricular no se reduce de tamaño, los médicos suelen practicar una intervención quirúrgica para cerrarlo. Defectos del sistema arterial. Número 1. Tenemos la presencia del conducto arterioso. Ocurre cuando el conducto arterioso no cierra luego del nacimiento. Suele suceder en particular en neonatos prematuros y puede ser una anomalía aislada o acompañada de otros defectos cardíacos, de los cuales podemos mencionar en la número 2 la coartación aórtica. El lumen aórtico distal del sitio del origen de la arteria subclavia izquierda muestra un estrechamiento considerable. Esta puede clasificarse en dos tipos: preductual y postductual. Número 3. El origen anómalo de la arteria subclavia derecha. Se observa cuando la arteria se forma en el segmento distal de la aorta dorsal derecha y séptima arteria intersegmentaria. El cuarto arco aórtico derecho y el segmento proximal de la aorta dorsal derecha se cierran. Por defecto, el origen de la arteria subclavia derecha anómala se ubica justo debajo de la arteria subclavia izquierda. Debe atravesar la línea media detrás del esófago para llegar al brazo derecho. No suele generar problemas para deglutir o respirar, como lo es en el caso del número 4, la duplicación del callado aórtico, en el cual se observa la presencia de la aorta dorsal derecha entre el sitio del origen de la séptima arteria intersegmentaria y su desembocadura en la aorta dorsal izquierda. Forma un anillo vascular que circunda la tráquea y el esófago. En la imagen A podemos notar la presencia del segmento distal de la aorta dorsal derecha y en la imagen B el doble callado aórtico formando un anillo vascular en torno a la tráquea y al esófago. Finalmente, en el número 5 tenemos la interrupción del arco aórtico. Se debe a patrones de involución anómalos del cuarto arco aórtico, tanto el izquierdo como el derecho, como lo observamos en la imagen A. Dependiendo de la ubicación de la anomalía, se clasifican en tres tipos. El tipo A se presenta entre la arteria subclavia izquierda y la aorta descendente. El tipo B, que se encuentra entre las arterias carótidas común izquierda y subclavia izquierda. Y finalmente el tipo C se presenta entre las arterias carótidas comunes izquierda y derecha.